¿Alguna vez has sentido que falta una pieza en el rompecabezas de la creación? Como si hubiera algo más, algo oculto entre las líneas del Génesis que nos explican quiénes somos y de dónde venimos. En el silencio de la noche, ¿te has preguntado si la historia de Adán y Eva es solo el comienzo, la punta del iceberg de un misterio mucho más profundo? Hoy nos adentraremos en un territorio fascinante y poco explorado, la posibilidad de otra creación, un evento previo al paraíso terrenal, borrado de la narrativa convencional pero presente en los susurros del texto sagrado. Prepárate para un viaje que desafiará tus creencias, expandirá tu comprensión de la creación divina y te conectará con una verdad ancestral que resuena en lo más profundo de tu ser. En los próximos minutos, desvelaremos los secretos de la otra creación del hombre en el Génesis, una historia anterior a Adán y Eva, una historia que podría cambiar para siempre tu percepción de la divinidad y de ti mismo. No se trata de cuestionar la fe, sino de profundizar en ella, de desenterrar las verdades ocultas que nos ayudarán a comprender el verdadero propósito de nuestra existencia. Si buscas respuestas a las preguntas que te inquietan sobre el origen de la humanidad, si anhelas una conexión más profunda con lo divino, este video es para ti. Permanece con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu vida espiritual para siempre. El libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, es el fundamento de nuestra comprensión de la creación. Allí encontramos la historia de Adán y Eva, el jardín del Edén, la serpiente y el pecado original. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe otra narrativa, sutilmente entretejida en el texto bíblico, que habla de una creación anterior, una creación que precede a la conocida historia de Adán y Eva? No se trata de una teoría conspirativa ni de una interpretación esotérica, sino de una lectura atenta y profunda del texto original, una lectura que nos revela la complejidad y la riqueza de la palabra divina. Muchos estudiosos y teólogos han notado ciertas incongruencias y aparentes contradicciones en el relato del Génesis. Estas aparentes discrepancias, lejos de ser errores, son en realidad pistas, señales que nos invitan a explorar más allá de la superficie, a buscar la verdad oculta tras las palabras. Hoy, vamos a desentrañar estas pistas, a conectar los puntos aparentemente inconexos y a revelar la asombrosa posibilidad de una creación anterior a la que conocemos. Una creación que, aunque borrada de la narrativa principal, sigue resonando en el corazón del texto y es sagrado. Y comencemos nuestro viaje en Génesis 1, 26, 27, donde leemos: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pasaje, aparentemente claro, plantea una interrogante crucial. Si Dios creó al hombre y a la mujer simultáneamente a su imagen y semejanza, ¿por qué luego, en Génesis 2, encontramos la historia de Adán creado del polvo de la tierra y Eva de la costilla de Adán? Esta aparente contradicción es la primera pista que nos lleva a la posibilidad de una creación anterior, una creación que fue borrada, olvidada, o quizás simplemente malinterpretada a lo largo de los siglos. El misterio de la creación es una fuente inagotable de preguntas que nos inquietan, que nos desvelan y que, en última instancia, nos impulsan a buscar la verdad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito en este vasto universo? Son preguntas que han resonado en el corazón de la humanidad desde tiempos inmemoriales, preguntas que nos conectan con lo más profundo de nuestro ser y con el misterio de la divinidad. Hoy nos enfocaremos en una de estas preguntas,
Una pregunta que surge de la aparente contradicción en el relato bíblico de la creación. ¿Existió otra creación del hombre antes de Adán y Eva? La posibilidad de una creación anterior a la descrita en el Génesis, una creación borrada del registro histórico pero presente en los susurros del texto sagrado, nos invita a un viaje de descubrimiento, un viaje hacia las profundidades de la palabra divina y hacia la comprensión más completa de nuestro origen y nuestro destino. A lo largo de este vídeo exploraremos 12 puntos clave que nos ayudarán a desentrañar este misterio. Estos puntos, como piezas de un rompecabezas, nos permitirán reconstruir una imagen más completa de la creación, una imagen que nos acercará a la verdad y nos conectará con la fuente de nuestra existencia. Prepárense para un viaje fascinante, un viaje que desafiará sus creencias y expandirá su comprensión de la divinidad. Un viaje que, en última instancia, los llevará a un encuentro más profundo con ustedes mismos y con el Creador. 1. La aparente contradicción entre Génesis 1 y 2. Como hemos visto, Génesis 1 describe la creación simultánea del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios, mientras que Génesis 2 narra la creación de Adán del polvo y Eva de su costilla. Esta discrepancia es la primera pista que nos sugiere la posibilidad de una creación anterior. 2. El uso del plural hagamos en Génesis 1:26. La frase hagamos al hombre a nuestra imagen plantea la interrogante de a quién se dirige Dios. ¿Habla consigo mismo en una especie de reflexión divina? ¿O se dirige a otros seres, quizás a los ángeles, o incluso a una creación anterior? 3. La existencia de seres espirituales antes de la creación del hombre. La Biblia menciona la existencia de ángeles y otros seres espirituales antes de la creación de Adán y Eva. ¿Es posible que estos seres hayan sido parte de una creación anterior, una creación que no se describe en detalle en el Génesis? 4. El concepto de los hijos de Dios en Génesis 6, el pasaje que habla de los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres, ha generado diversas interpretaciones. Algunos sugieren que estos hijos de Dios podrían ser descendientes de una creación y anterior. 5. La mención de gigantes en la tierra. La Biblia habla de la existencia de gigantes, como los Nefilim, en la tierra. ¿Podrían estos gigantes ser evidencia de una raza humana anterior, una raza que poseía características diferentes a las nuestras? 6. La interpretación de los días de la creación. La duración de los días de la creación ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos argumentan que estos días no representan periodos de 24 horas, sino eras o periodos de tiempo indefinidos, lo que abre la posibilidad de eventos no descritos en el relato bíblico. 7. La importancia del contexto histórico y cultural. Para comprender el Génesis, es fundamental considerar el contexto histórico y cultural en el que se escribieron estos textos. Una comprensión más profunda de la cultura y las creencias de la época puede arrojar luz sobre los misterios de la creación. 8. El significado de la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa ser creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Implica esto una similitud física o se refiere a cualidades espirituales e intelectuales? La respuesta a esta pregunta puede ayudarnos a comprender la naturaleza de la creación. 9. El propósito de la creación del hombre. ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Cuál es nuestro propósito en este mundo? La respuesta a esta pregunta está intrínsecamente ligada a la comprensión de nuestro origen y nuestra relación con lo divino. 10. La caída del hombre y el pecado original. ¿Cómo afecta la historia de la caída del hombre y el pecado original a nuestra comprensión de la creación? Es posible que la caída esté relacionada con una creación anterior, con un evento que no se describe explícitamente en el Génesis. 11.
la promesa de redención y la esperanza de un nuevo comienzo. A pesar de la caída, la Biblia nos ofrece la promesa de redención y la esperanza de un nuevo comienzo. ¿Cómo se relaciona esta promesa con el misterio de la creación y la posibilidad de una creación anterior? 12. La búsqueda de la verdad y la importancia de la fe. En última instancia, la búsqueda de la verdad sobre la creación es un acto de fe. Es un camino que nos invita a profundizar en nuestra relación con Dios y a confiar en su palabra, incluso cuando nos enfrentamos a misterios que parecen insondables. ¿Existió una creación anterior a Adán y Eva? La pregunta resuena en los corazones de quienes buscan comprender el misterio de nuestros orígenes. Génesis, el libro del principio, nos habla de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿es esta la historia completa? Hay algo más oculto entre las líneas del texto sagrado. Una ¿verdad ancestral que ha sido olvidada o malinterpretada a lo largo de los siglos? En este capítulo de nuestro viaje espiritual, nos adentraremos en las profundidades del Génesis para descifrar las pistas ocultas que apuntan a la posibilidad de una creación anterior a la de Adán y Eva. Prepárense, hermanos y hermanas, para un viaje que desafiará sus creencias y les revelará una perspectiva asombrosa sobre el origen de la humanidad. Quizá lo has sentido, esa inquietud en tu alma, esa sensación de que hay algo más. No estás solo. Millones a lo largo de la historia han buscado respuestas a las mismas preguntas que hoy nos planteamos. El primer capítulo del Génesis describe la creación del hombre y la mujer de forma simultánea. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Estas palabras, aparentemente sencillas, encierran un profundo misterio. Si Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo, ¿por qué el segundo capítulo nos presenta una narrativa diferente? La creación de Adán del polvo de la tierra y de Eva de la costilla de Adán. Esta aparente contradicción no es un error, sino una invitación a la reflexión, una puerta que se abre hacia una comprensión más profunda del plan divino. Es como si el Génesis nos estuviera susurrando al oído. Hay más aquí de lo que se ve a simple vista. Busca, investiga y encontrarás la verdad. Este es el punto de partida de nuestra búsqueda, la primera pista que nos indica la posibilidad de una creación anterior, una creación que podría cambiar nuestra percepción de quiénes somos y de dónde venimos. El segundo capítulo del Génesis nos presenta la historia de Adán en el jardín del Edén, su soledad y la creación de Eva como su compañera. Pero, ¿y si este Edén no fuera el primer paraíso? ¿Y si Adán y Eva no fueran los primeros seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios? La Biblia nos habla de la existencia de seres espirituales, los ángeles, antes de la creación del hombre. Es posible que estos seres celestiales hayan sido testigos de una creación anterior, un primer intento de Dios por poblar la tierra con seres a su imagen. El misterio se profundiza cuando consideramos la historia de los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres, mencionada en Génesis 6. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Podrían ser descendientes de una creación anterior, una raza humana que precedió a Adán y Eva? El relato bíblico no es un libro de historia lineal, sino una colección de historias, poemas y enseñanzas que revelan la verdad divina de forma gradual, capa por capa. Para comprender el misterio de la creación, debemos ir más allá de la lectura literal y adentrarnos en el significado simbólico del texto. Debemos preguntarnos, ¿qué nos quiere decir Dios a través de estas historias? ¿Cuál es el mensaje que se esconde tras las palabras? La posibilidad de una creación anterior a Adán y Eva no es una herejía, sino una invitación a explorar la inmensidad del amor y la sabiduría de Dios.
Es una oportunidad para profundizar en nuestra fe y acercarnos a la verdad que reside en lo más profundo de nuestros corazones. Les invito a reflexionar sobre estas preguntas, a buscar la guía del Espíritu Santo y a abrir sus mentes a la posibilidad de una realidad más amplia y compleja de lo que jamás imaginamos. Hermanos y hermanas, hemos recorrido un camino fascinante, explorando las pistas ocultas en el Génesis que apuntan a la posibilidad de una creación anterior a Adán y Eva. No tenemos todas las respuestas, pero la búsqueda de la verdad es un viaje en sí mismo, un viaje que nos acerca a Dios y nos permite comprender mejor su plan divino. Les invito a meditar sobre lo que hemos compartido hoy, a leer las Escrituras con un corazón abierto y a buscar la guía del Espíritu Santo. Comenten amén si esta reflexión ha resonado en su alma y compartan este video con aquellos que buscan la verdad y anhelan una conexión más profunda con lo divino. Que la paz de Dios esté con ustedes. Sir. El primer relato de la creación en Génesis 1 nos presenta un panorama majestuoso del poder y la sabiduría de Dios. En 6 días, Dios crea el universo, la tierra, los mares, las plantas, los animales, y finalmente al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Este relato, lleno de simbolismo y poesía, nos habla de un Dios creador, un Dios que ordena el caos y da vida a todo lo que existe. Pero, ¿qué significa realmente esta creación a imagen y semejanza? ¿Es una imagen física, una semejanza moral o algo más profundo, una conexión espiritual que nos une al Creador? Al adentrarnos en este primer relato de la creación, abrimos la puerta a un misterio aún mayor, la posibilidad de una creación anterior, una creación que precede a la historia de Adán y Eva. Esta otra creación, aunque no se describe explícitamente en Génesis 1, resuena en los silencios del texto, en las preguntas que quedan sin respuesta, en la intuición de que hay algo más, algo que se nos escapa. En Génesis 1:26 leemos: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La palabra hagamos, en plural, ha intrigado a teólogos y estudiosos durante siglos. ¿A quién se dirige Dios? ¿Habla consigo mismo, con la Trinidad o con otros seres que participaron en la creación? Esta pregunta nos lleva a la posibilidad de que existieran otros seres, creados antes que el hombre, que compartieran la imagen y semejanza divina. Seres que quizás jugaron un papel en la formación del mundo tal como lo conocemos. Seres cuya historia se ha perdido en la niebla del tiempo, pero que aún resuena en los ecos del Génesis. Esta posibilidad, aunque desafiante, no contradice la fe, sino que la enriquece, la expande, nos invita a explorar las profundidades insondables del misterio de la creación. Génesis 1 describe la creación del hombre y la mujer de forma simultánea. Varón y hembra los creó. Sin embargo, en Génesis 2 encontramos una narrativa diferente: la creación de Adán del polvo de la tierra y la posterior creación de Eva a partir de la costilla de Adán. Esta aparente contradicción, lejos de ser un error, es una clave, una invitación a buscar una comprensión más profunda. Es posible que Génesis 1 se refiera a una creación anterior, una creación de seres espirituales a imagen de Dios, mientras que Génesis 2 describe la creación del hombre físico, el hombre de carne y hueso destinado a habitar el jardín del Edén. Esta interpretación nos abre a una nueva perspectiva sobre la creación, una perspectiva que nos permite integrar las dos narrativas del Génesis en un todo coherente y lleno de significado. La otra creación, la que precede a Adán y Eva, no es una historia de exclusión, sino de completitud. No se trata de negar la historia de Adán y Eva, sino de comprenderla en un contexto más amplio, en el marco de un plan divino que abarca la creación de seres espirituales y físicos.
Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, sobre nuestra conexión con lo divino, sobre nuestro lugar en el universo. ¿Somos solo seres de carne y hueso? ¿O llevamos en nuestro interior la chispa de la divinidad, la imagen y semejanza de un Dios creador que nos ha llamado a la existencia? La respuesta a esta pregunta reside en lo más profundo de nuestro ser, en la búsqueda constante de la verdad, en la conexión con la fuente de toda vida. La creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios en Génesis 1 plantea una pregunta fundamental. ¿Quiénes eran estos seres primordiales? A diferencia del relato posterior de Adán y Eva, formados del polvo y la costilla, Génesis 1:27 nos presenta una creación simultánea, varón y hembra a imagen divina. ¿Se trata de seres espirituales, prototipos de la humanidad, o una representación simbólica de la unidad esencial del ser humano? La ambigüedad intencional del texto nos invita a la reflexión, a adentrarnos en el misterio de los orígenes. El lenguaje de Génesis 1 es poético, majestuoso, cargado de simbolismo. Describe la creación como un acto de la palabra divina, un despliegue de poder y sabiduría que culmina con la creación del hombre a imagen de Dios. Esta imagen no se refiere a una semejanza física, sino a una profunda conexión espiritual, una capacidad de relacionarse con Dios y de reflejar sus atributos en el mundo. ¿Quiénes eran estos seres que portaban la imagen divina? ¿Eran similares a nosotros o se trataba de una forma de vida diferente, más etérea, más cercana al mundo espiritual? La aparente contradicción entre Génesis 1 y 2, donde se narra la creación de Adán y Eva, ha intrigado a teólogos y estudiosos durante siglos. Algunos sugieren que se trata de dos relatos diferentes, con propósitos distintos. Génesis 1 presentaría una visión panorámica de la creación, mientras que Génesis 2 se centraría en la historia de la humanidad en la tierra. Otros proponen que Génesis 1 describe la creación de seres espirituales, mientras que Génesis 2 se refiere a la creación del hombre físico. Sea cual sea la interpretación, la pregunta sobre la identidad de estos primeros seres a imagen de Dios permanece abierta, invitándonos a explorar las profundidades del misterio de la creación. ¿Eran estos seres conscientes de su naturaleza divina? ¿Tenían libre albedrío como Adán y Eva? ¿Experimentaron la caída, el dolor, la separación de Dios? El texto no nos da respuestas definitivas, pero nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la imagen divina, sobre la responsabilidad que conlleva, sobre la posibilidad de una conexión primordial con el Creador. Quizás, al contemplar el misterio de estos primeros seres, podamos comprender mejor nuestra propia naturaleza, nuestro propósito en el mundo, nuestra relación con Dios. La creación del hombre y la mujer a imagen de Dios en Génesis 1 no es un evento aislado, sino el punto culminante de un proceso creativo que abarca todo el universo. Desde la luz primordial hasta la aparición de la vida en la tierra, cada etapa de la creación refleja la gloria y la sabiduría de Dios. Y en la cima de esta creación, el hombre y la mujer, portadores de la imagen divina, llamados a ser co-creadores, a cuidar y transformar el mundo. ¿Quiénes eran estos seres primordiales? La respuesta quizás se encuentra en la búsqueda incesante de la verdad, en la escucha atenta a la voz de Dios que resuena en lo más profundo de nuestro ser. El segundo relato de la creación, que encontramos en Génesis 2, nos presenta una narrativa más terrenal, más cercana a la experiencia humana. Aquí, Dios crea a Adán del polvo de la tierra y le infunde el aliento de vida. Luego, planta el jardín del Edén y coloca a Adán allí para que lo cultive y lo cuide. Finalmente, al ver la soledad de Adán, Dios crea a Eva de su costilla, para que sea su compañera y ayuda idónea. Esta historia, llena de simbolismo y belleza, nos habla de la relación íntima entre Dios y el hombre,
de la importancia del trabajo y la responsabilidad, y del valor de la compañía y el amor. Pero, ¿cómo encaja este relato con la creación del hombre y la mujer a imagen de Dios? En Génesis 1, ¿son dos versiones contradictorias o dos caras de una misma moneda, dos perspectivas de una verdad más profunda? La aparente discrepancia entre los dos relatos de la creación ha generado diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos estudiosos sugieren que se trata de dos tradiciones diferentes, que fueron posteriormente compiladas en el Génesis. Otros proponen que Génesis 1 presenta una visión general de la creación, mientras que Génesis 2 se centra en la creación del hombre y su relación con Dios. También hay quienes interpretan Génesis 1 como la creación de seres espirituales a imagen de Dios, y Génesis 2 como la creación del hombre físico destinado a habitar la tierra. Independientemente de la interpretación que adoptemos, es importante reconocer que la Biblia no es un libro de ciencia, sino un libro de fe. Su propósito no es darnos una explicación científica del origen del universo, sino revelarnos la relación entre Dios y la humanidad. Los relatos de la creación nos hablan del amor de Dios, de su poder creador, de su deseo de comunión con el hombre. Nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, sobre nuestra responsabilidad como custodios de la creación, sobre nuestro destino como hijos de Dios. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén nos presenta el drama de la caída, la desobediencia que separa al hombre de Dios. Pero también nos habla de la promesa de redención, de la esperanza de un nuevo comienzo. A pesar del pecado, Dios no abandona a la humanidad, sino que le ofrece la posibilidad de reconciliarse con Él. Esta promesa de redención se extiende a todos los seres humanos, a todos aquellos que han sido creados a imagen y semejanza de Dios, desde los seres primordiales de Génesis 1 hasta nosotros mismos. ¿Dos versiones contradictorias o una verdad más profunda? Quizás la respuesta no se encuentra en la elección entre una u otra interpretación, sino en la integración de ambas. Génesis 1 nos habla de la grandeza de la creación, de la imagen divina que reside en cada ser humano. Génesis 2 nos habla de la intimidad de la relación entre Dios y el hombre, del llamado a la responsabilidad y al amor. Ambas narrativas, juntas, nos revelan la plenitud del plan divino, la belleza de la creación y la esperanza de la redención. Meditemos en estas historias, busquemos la guía del Espíritu Santo y permitamos que la verdad de Dios ilumine nuestro camino. Analizando las diferencias entre ambos relatos, el de Génesis 1 y el de Génesis 2, descubrimos una riqueza de significado que nos ilumina sobre la naturaleza humana y el plan divino. En Génesis 1, la creación del hombre y la mujer a imagen de Dios es un acto majestuoso, simultáneo, una declaración de la divinidad inherente en la humanidad. Este primer relato nos habla de un potencial primigenio, de una conexión profunda con el Creador, de una unidad esencial entre el hombre y la mujer. En contraste, Génesis 2 nos presenta una narrativa más terrenal, más centrada en la individualidad de Adán y la posterior creación de Eva. Aquí, la creación del hombre es un proceso más gradual, más tangible, que culmina con la formación de la mujer a partir del hombre. Esta segunda narrativa nos habla de la necesidad de compañía, de la complementariedad entre los sexos, de la responsabilidad del hombre como custodio de la creación. ¿Qué nos revelan estas diferencias sobre la naturaleza humana? Nos muestran la dualidad inherente en nuestro ser, la tensión entre lo espiritual y lo terrenal, entre la unidad y la individualidad. Somos, al mismo tiempo, seres creados a imagen de Dios, portadores de un potencial divino y seres de carne y hueso, con necesidades y limitaciones. Génesis 1 nos recuerda nuestra esencia espiritual, nuestra conexión con el Creador, mientras que Génesis 2 nos confronta con nuestra fragilidad,
nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad de amor y compañía. Esta dualidad no es una contradicción, sino una invitación a la integración, a la búsqueda de un equilibrio entre lo divino y lo humano. ¿Y qué nos revelan sobre el plan divino? Nos muestran la sabiduría y la paciencia de Dios, que nos creó a su imagen y nos acompaña en nuestro camino terrenal. Génesis 1 nos habla del propósito original de la creación, de la intención divina de que el hombre y la mujer vivieran en armonía con Dios y con la naturaleza. Génesis 2 nos muestra el amor y la misericordia de Dios, que no nos abandona a pesar de nuestra fragilidad y nuestras faltas. El plan divino no es un camino recto y sin obstáculos, sino un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de redención. Las diferencias entre los dos relatos de la creación nos invitan a confiar en la sabiduría de Dios, a aceptar nuestra propia dualidad y a caminar con fe hacia la plenitud de nuestra humanidad. La aparente contradicción entre ambos relatos, lejos de ser un problema, es una oportunidad para profundizar en el misterio de la creación. Nos invita a ir más allá de la lectura literal y a buscar el significado simbólico, la verdad espiritual que se esconde tras las palabras. Al contemplar las diferencias entre Génesis 1 y Génesis 2, podemos vislumbrar la complejidad del plan divino, la riqueza de la naturaleza humana y la promesa de una vida plena en comunión con el Creador. Les invito a reflexionar sobre estas diferencias, a meditar en la palabra de Dios y a abrir sus corazones a la luz del Espíritu Santo. Quizá en este camino de búsqueda y reflexión encontremos la respuesta a las preguntas que nos inquietan sobre nuestro origen y nuestro destino. No temamos las aparentes contradicciones, sino que las abracemos como oportunidades para crecer en la fe y en el conocimiento del amor infinito de Dios. La posibilidad de una creación anterior a Adán y Eva, un tema que ha intrigado a teólogos y estudiosos durante siglos, nos invita a explorar las profundidades de los textos antiguos y las tradiciones orales. Si bien el Génesis nos presenta la historia de Adán y Eva como el inicio de la humanidad, existen indicios, tanto en la Biblia como en otras fuentes, que sugieren la existencia de seres anteriores, creados a imagen y semejanza de Dios. Estos indicios, a menudo velados en simbolismos y metáforas, nos desafían a ir más allá de la interpretación literal y a adentrarnos en la rica complejidad de la tradición espiritual. En el libro de los Jubileos, un texto apócrifo que data del siglo II a.C., encontramos una descripción detallada de la creación del mundo y de los ángeles. Según este texto, Dios creó a los ángeles antes de la creación del hombre y les encomendó la tarea de gobernar el mundo y adorarle. Algunos de estos ángeles, sin embargo, se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo, convirtiéndose en los ángeles caídos que conocemos como demonios. Esta rebelión angelical, anterior a la creación de Adán y Eva, podría interpretarse como una primera caída, un primer alejamiento del plan divino que prefigura la posterior desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Las tradiciones orales de diversas culturas también nos hablan de seres anteriores a la humanidad, seres divinos o semidivinos que habitaron la tierra en tiempos remotos. En la mitología griega, por ejemplo, encontramos a los titanes, una raza de gigantes que precedieron a los dioses olímpicos. En la mitología nórdica se habla de los gigantes de hielo, seres primordiales que habitaban el mundo antes de la creación de los hombres. Estas historias, aunque pertenecen a contextos culturales diferentes, comparten un elemento común: la idea de una creación anterior, de seres que precedieron a la humanidad y que jugaron un papel importante en la formación del mundo. La Cábala, la tradición mística judía, también nos ofrece una perspectiva fascinante sobre la creación. Según la Cábala, Dios creó el mundo a través de emanaciones sucesivas de su propia esencia, dando origen a diferentes niveles de realidad,
desde el mundo espiritual hasta el mundo material. En este proceso de creación se habla de seres espirituales, como los ángeles y la Sefirot, que preceden a la creación del hombre y que actúan como intermediarios entre Dios y el mundo. Esta visión de la creación, rica en simbolismo y complejidad, nos invita a contemplar la posibilidad de una creación anterior, de seres que existen en planos de realidad diferentes al nuestro. Al explorar los textos antiguos y las tradiciones orales, nos encontramos con una multiplicidad de perspectivas sobre la creación, perspectivas que enriquecen nuestra comprensión del misterio de los orígenes. La posibilidad de una creación anterior a Adán y Eva no es una idea que contradiga la fe, sino que la expande. Nos invita a explorar las profundidades de la tradición espiritual y a descubrir nuevas dimensiones del amor y la sabiduría de Dios. Meditemos en estas historias, busquemos la guía del Espíritu Santo y permitamos que la luz de la verdad ilumine nuestro camino. Quizás, al adentrarnos en el misterio de la creación, podamos comprender mejor nuestro propio lugar en el universo y nuestra relación con el Creador. Shakti, ¿qué sucedió con esta primera creación? La pregunta nos lleva a un territorio inexplorado, a las fronteras del conocimiento humano y divino. El Génesis, en su poética y a veces enigmática narrativa, no nos ofrece una respuesta clara y concisa. Nos presenta la historia de Adán y Eva, la caída, la promesa de redención, pero guarda silencio sobre el destino de aquellos seres creados a imagen y semejanza de Dios antes del Edén. Este silencio, sin embargo, no es un vacío, sino una invitación a la reflexión, a la búsqueda, a la conexión con el misterio divino. Algunas interpretaciones sugieren que esta primera creación no desapareció por completo, sino que se transformó, evolucionó, se integró en la creación posterior. Quizás estos seres primordiales, al no estar sujetos a las limitaciones del mundo material, ascendieron a un plano espiritual superior, convirtiéndose en intermediarios entre Dios y la humanidad. Quizás, en su esencia, siguen presentes en nosotros, como una chispa divina, como un eco de la perfección original. Otras interpretaciones, más dramáticas, hablan de una catástrofe, de una ruptura en el plan divino, que llevó a la desaparición de esta primera creación. Se especula sobre una rebelión, un alejamiento de la voluntad de Dios que trajo consigo consecuencias devastadoras. Esta interpretación nos recuerda la fragilidad de la creación, la importancia de la obediencia y la constante lucha entre el bien y el mal. El misterio de la primera creación nos confronta con nuestras propias limitaciones, con la imposibilidad de comprender plenamente el plan divino. No tenemos todas las respuestas, y quizás nunca las tengamos. Pero la búsqueda en sí misma es un acto de fe, un camino que nos acerca a Dios, que nos permite vislumbrar la inmensidad de su amor y su sabiduría. La pregunta sobre el destino de la primera creación no debe llevarnos a la desesperanza, sino a la esperanza. Nos recuerda que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, de segundas creaciones. A pesar de las caídas, de las rupturas, de los errores, Dios siempre nos ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo, de una reconciliación, de una redención. La historia de Adán y Eva, la historia de la humanidad, es la historia de esta constante búsqueda de la redención, de la vuelta al paraíso perdido, de la reconexión con la fuente de la vida. ¿Qué sucedió con esta primera creación? Quizás la respuesta no se encuentra en el pasado, sino en el presente, en la forma en que vivimos nuestra propia vida, en la forma en que reflejamos la imagen de Dios en el mundo. Quizás, al buscar la verdad, al amar a nuestro prójimo, al cuidar la creación, estamos reconstruyendo pieza por pieza el paraíso perdido. Estamos honrando la memoria de aquellos seres primordiales que nos precedieron en el camino de la vida. Meditemos en este misterio.
abramos nuestros corazones a la luz del Espíritu Santo y permitamos que la esperanza de la redención ilumine nuestro camino. El impacto de esta revelación, la posibilidad de una creación anterior a Adán y Eva, es profundo y transformador para nuestra comprensión de la fe y la historia bíblica. Nos invita a repensar la narrativa tradicional, a explorar las capas más profundas del Génesis y a descubrir nuevas dimensiones del misterio de la creación. No se trata de negar la historia de Adán y Eva, sino de comprenderla en un contexto más amplio, en el marco de un plan divino que abarca la creación de seres espirituales y físicos, una creación que se despliega en etapas sucesivas, en un proceso de perfeccionamiento y evolución. Esta revelación nos desafía a ampliar nuestra visión de la imagen y semejanza de Dios. Si existieron seres anteriores a Adán y Eva, creados también a imagen divina, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué nos dice sobre la naturaleza de la divinidad, sobre el propósito de la creación, sobre nuestro propio lugar en el universo? Quizás la imagen de Dios no se limita a la forma humana, sino que se manifiesta en diversas formas de vida, en diferentes niveles de realidad. Quizás la creación del hombre a imagen de Dios no es un evento único, sino un proceso continuo, una expansión de la conciencia divina en el universo. La posibilidad de una creación anterior también nos invita a reflexionar sobre el significado del pecado original. Si la caída de Adán y Eva no fue el primer alejamiento del plan divino, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza del pecado, sobre la lucha entre el bien y el mal, sobre la necesidad de redención? Quizás el pecado original no es un evento histórico aislado, sino una condición inherente a la creación, una tendencia al desvío, una lucha constante por regresar a la unidad con Dios. Esta nueva perspectiva nos ofrece una comprensión más profunda de la promesa de redención. Si la creación no comenzó con Adán y Eva, entonces la redención tampoco se limita a la humanidad. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra se extiende a toda la creación, a todos los seres que han sido tocados por la gracia divina, a todos aquellos que anhelan la reconciliación con el Creador. La historia de la salvación se convierte así en una historia cósmica, una historia de amor y redención que abarca todo el universo. El impacto de esta revelación es, en última instancia, un llamado a la humildad. Nos recuerda que no tenemos todas las respuestas, que nuestro conocimiento es limitado, que el misterio de la creación es insondable. Nos invita a acercarnos a la palabra de Dios con un corazón abierto, con una mente dispuesta a aprender, con un espíritu de búsqueda constante. No temamos las preguntas, no rechacemos las nuevas perspectivas, sino que las abracemos como oportunidades para crecer en la fe y en el conocimiento del amor infinito de Dios. Esta revelación no es una amenaza para nuestra fe, sino una invitación a profundizar en ella. Nos desafía a repensar nuestras creencias, a explorar nuevas dimensiones de la verdad, a conectar con la fuente de toda vida. Al contemplar la posibilidad de una creación anterior a Adán y Eva, nos abrimos a una comprensión más amplia del plan divino, una comprensión que nos llena de asombro, de gratitud y de esperanza. Que esta nueva perspectiva nos inspire a vivir con mayor plenitud nuestra fe, a buscar la verdad con pasión y a caminar con confianza en el camino de la redención. Hermanos y hermanas, hemos llegado a un punto crucial en nuestra reflexión. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva sobre el pecado original y la redención a la luz de la posibilidad de una creación anterior a Adán y Eva? Si Dios creó otros seres a su imagen y semejanza antes de la humanidad que conocemos, ¿significa esto que el pecado original no es exclusivo de Adán y Eva? ¿Podría ser que la inclinación al mal, la separación de Dios, sea una lucha más antigua, una batalla cósmica que precede a la historia del Jardín del Edén? Estas preguntas, aunque desafiantes,
nos abren a una comprensión más profunda del amor y la misericordia de Dios. Si existieron otros seres creados a imagen de Dios antes que Adán y Eva, y si estos seres también experimentaron la separación del Creador, entonces la historia de la caída no es un evento aislado, sino un reflejo de una realidad espiritual más amplia. El pecado original, en este contexto, no sería la culpa exclusiva de Adán y Eva, sino una manifestación de una tendencia universal al alejamiento de Dios, una lucha inherente a la condición de criatura. Esta perspectiva no disminuye la importancia de la historia de Adán y Eva, sino que la enriquece, la coloca en un contexto cósmico, la conecta con una batalla espiritual que se libra desde el principio de los tiempos. Esta nueva perspectiva también amplía nuestra comprensión de la redención. Si el pecado original no es exclusivo de la humanidad, entonces la redención tampoco lo es. El sacrificio de Cristo en la cruz no solo redime a la humanidad, sino a toda la creación, a todos los seres que han sido tocados por la gracia divina y que anhelan la reconciliación con el Creador. La redención se convierte así en una historia cósmica, una historia de amor y misericordia que abarca todo el universo. La posibilidad de una creación anterior a Adán y Eva nos invita a reflexionar sobre nuestra propia lucha contra el pecado. Si otros seres, creados a imagen de Dios, también experimentaron la tentación y la caída, entonces no estamos solos en esta batalla. La historia de la humanidad, con sus luces y sombras, se convierte en un capítulo más en la gran historia de la creación, una historia de constante búsqueda de la redención, de la vuelta a la unidad con Dios. Esta nueva perspectiva no debe llevarnos a la desesperanza, sino a la esperanza. Nos recuerda que Dios es un Dios de segundas oportunidades, un Dios de infinita misericordia. A pesar de nuestras caídas, de nuestros errores, de nuestros alejamientos, Dios siempre nos ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo, de una reconciliación, de una redención. El camino de regreso a Dios puede ser largo y difícil, pero no estamos solos en este viaje. Tenemos la compañía del Espíritu Santo, la guía de la palabra de Dios y el ejemplo de aquellos que nos han precedido en la fe. Hermanos y hermanas, la posibilidad de una creación anterior a Adán y Eva no es una amenaza para nuestra fe, sino una invitación a profundizar en ella. Nos desafía a repensar nuestras creencias, a explorar nuevas dimensiones de la verdad, a conectar con la fuente de toda vida. Al contemplar esta posibilidad, nos abrimos a una comprensión más amplia del plan divino, una comprensión que nos llena de asombro, de gratitud y de esperanza. Que esta nueva perspectiva nos inspire a vivir con mayor plenitud nuestra fe, a buscar la verdad con pasión y a caminar con confianza en el camino de la redención. Meditemos en estas palabras, oremos por la guía del Espíritu Santo y permitamos que la luz de la verdad ilumine nuestro camino. Iacorna. La aparente contradicción entre el Génesis 1 y 2, donde se presenta la creación del hombre, nos abre una puerta fascinante hacia la posibilidad de una creación anterior a Adán y Eva. En Génesis 1:27 leemos: «Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Esta creación simultánea del hombre y la mujer contrasta con la narrativa del capítulo 2, donde Adán es creado primero del polvo de la tierra y Eva posteriormente de su costilla. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos versiones? La respuesta, quizás, reside en la posibilidad de una creación anterior, una creación espiritual que precede a la creación física descrita en Génesis 2. ¿Es posible que Dios haya creado seres espirituales a su imagen y semejanza antes de la creación del hombre terrenal? Esta pregunta, lejos de contradecir la fe, nos invita a explorar las profundidades del misterio de la creación y a descubrir la inmensidad del plan divino. Para comprender esta posibilidad, debemos ir más allá de la interpretación literal del texto bíblico y adentrarnos en su significado simbólico.
El Génesis no es un libro de ciencia, sino un libro de fe, un libro que nos revela la relación entre Dios y la humanidad a través de imágenes y metáforas. La creación del hombre a imagen de Dios no se refiere necesariamente a una semejanza física, sino a una conexión espiritual, a la capacidad del ser humano de relacionarse con Dios y de reflejar sus atributos en el mundo. Si existieron seres espirituales creados a imagen de Dios antes de Adán y Eva, ¿cómo eran estos seres? ¿Cuál era su propósito en la creación? ¿Qué relación tenían con Dios y con el mundo espiritual? La tradición mística judía, la Cábala, nos ofrece una perspectiva interesante sobre la creación. Según la Cábala, Dios creó el mundo a través de emanaciones sucesivas de su propia esencia, dando origen a diferentes niveles de realidad, desde el mundo espiritual hasta el mundo material. En este proceso de creación, se habla de seres espirituales, como los ángeles y la Sefirot, que preceden a la creación del hombre y que actúan como intermediarios entre Dios y el mundo. Esta visión de la creación, rica en simbolismo y complejidad, nos invita a contemplar la posibilidad de una creación anterior, de seres que existen en planos de realidad diferentes al nuestro. Al explorar la posibilidad de una creación anterior, no estamos negando la historia de Adán y Eva, sino que la estamos enriqueciendo, la estamos colocando en un contexto más amplio, en el marco de un plan divino que abarca la creación de seres espirituales y físicos. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, sobre nuestra conexión con lo divino, sobre nuestro lugar en el universo. ¿Somos solo seres de carne y hueso, o llevamos en nuestro interior la chispa de la divinidad, la imagen y semejanza de un Dios creador que nos ha llamado a la existencia? La respuesta a esta pregunta reside en lo más profundo de nuestro ser, en la búsqueda constante de la verdad, en la conexión con la fuente de toda vida. La ciencia, por su parte, nos ofrece un conocimiento cada vez más profundo del universo, de las leyes que lo rigen, de la evolución de la vida en la Tierra. A través de la ciencia podemos comprender la complejidad del mundo natural, la interconexión de todas las cosas, la maravilla de la vida. Es posible reconciliar la ciencia y la fe, integrar ambos conocimientos en una visión unificada de la realidad. La respuesta es sí. La ciencia y la fe no son contradictorias, sino complementarias. La ciencia nos ayuda a comprender el cómo de la creación, mientras que la fe nos revela el por qué, el propósito, el significado último de la existencia. Al contemplar la posibilidad de una creación anterior a Adán y Eva, estamos integrando la ciencia y la fe. Estamos abriendo nuestras mentes a una comprensión más amplia de la realidad. La ciencia nos muestra la inmensidad del universo, la diversidad de la vida, la evolución de las especies. La fe nos revela el amor de Dios, su poder creador, su deseo de comunión con la humanidad. Al unir estos dos conocimientos podemos vislumbrar la grandeza del plan divino, la belleza de la creación y la esperanza de la redención. Meditemos en estas palabras. Busquemos la guía del Espíritu Santo y permitamos que la luz de la verdad ilumine nuestro camino. Quizás, al explorar las fronteras del conocimiento humano y divino, podamos descubrir la respuesta a las preguntas que nos inquietan sobre nuestro origen y nuestro destino. Nuri de Bedin. La búsqueda de la verdad y el crecimiento espiritual son pilares fundamentales en la vida de todo creyente. No se trata simplemente de aceptar dogmas o seguir rituales, sino de comprender profundamente la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. El estudio y la reflexión son las herramientas que nos permiten adentrarnos en las Escrituras, desentrañar sus misterios y descubrir la sabiduría divina que se esconde tras las palabras. Al estudiar la Biblia con un corazón abierto y una mente dispuesta a aprender, nos acercamos a la verdad que nos libera y nos transforma. La reflexión, por su parte, nos permite interiorizar las enseñanzas,
aplicarlas a nuestra propia experiencia y descubrir su significado profundo en nuestra vida. A través del estudio y la reflexión, cultivamos una relación más íntima con Dios, fortalecemos nuestra fe y encontramos el camino hacia la paz y la plenitud espiritual. El estudio de la Biblia no debe ser una tarea tediosa, sino un viaje apasionante de descubrimiento. Debemos acercarnos a las Escrituras con humildad, reconociendo que no tenemos todas las respuestas, que la palabra de Dios es un misterio insondable que se nos revela gradualmente, a medida que crecemos en la fe. No se trata de memorizar versículos, sino de comprender su contexto, su significado o original, su relevancia para nuestra vida actual. Al estudiar la Biblia, debemos preguntarnos, ¿qué nos quiere decir Dios a través de estas palabras? ¿Cuál es el mensaje que se esconde tras las historias, las profecías, las enseñanzas? La respuesta a estas preguntas no siempre es evidente, pero la búsqueda en sí misma es un acto de fe, un camino que nos acerca a la verdad. La reflexión, por su parte, es un proceso personal e íntimo que nos permite interiorizar las enseñanzas bíblicas y aplicarlas a nuestra vida diaria. No se trata simplemente de leer la Biblia, sino de meditar en sus palabras, de dejar que resuenen en nuestro corazón, de permitir que transformen nuestra manera de pensar y de actuar. Al reflexionar sobre las Escrituras, debemos preguntarnos, ¿cómo se aplica este pasaje a mi vida? ¿Qué me enseña sobre mí mismo, sobre mi relación con Dios, sobre mi relación con los demás? La reflexión nos ayuda a conectar la palabra de Dios con nuestra propia experiencia, a descubrir su significado profundo en nuestro contexto personal. El estudio y la reflexión son dos caras de una misma moneda, dos herramientas esenciales para el crecimiento espiritual. El estudio nos proporciona el conocimiento, la base intelectual para comprender la palabra de Dios. La reflexión nos permite integrar ese conocimiento en nuestra vida, transformarlo en sabiduría práctica, en una guía para nuestro camino espiritual. Al combinar el estudio y la reflexión, cultivamos una fe sólida, una fe que se basa en la comprensión y la experiencia, una fe que nos sostiene en los momentos de dificultad y nos impulsa a vivir con propósito y plenitud. La búsqueda de la verdad y el crecimiento espiritual no son un destino, sino un camino, un viaje que dura toda la vida. A través del estudio y la reflexión, nos adentramos en este camino, descubrimos nuevas dimensiones de la fe, nos acercamos a la fuente de toda vida. No temamos las preguntas, no nos conformemos con respuestas fáciles, sino que busquemos la verdad con pasión, con humildad, con la confianza de que Dios nos guiará en este viaje. Que la palabra de Dios ilumine nuestro camino, que el Espíritu Santo nos inspire y que la búsqueda de la verdad nos transforme en la imagen y semejanza del Creador. En mis hornas, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje a través del misterio de la creación. Hemos explorado las páginas del Génesis, buscando entre líneas las pistas que nos hablan de una posible creación anterior a Adán y Eva. Hemos reflexionado sobre el significado profundo de la imagen y semejanza divina, sobre la naturaleza del pecado original y la promesa de redención. Y aunque no tengamos todas las respuestas, hemos abierto nuestros corazones a la posibilidad de una realidad más amplia, más compleja, más asombrosa de lo que jamás imaginamos. La búsqueda de la verdad es un camino, no un destino, y en este camino hemos dado un paso importante hacia una comprensión más profunda del amor y la sabiduría de Dios. Quizá, al principio, la idea de una creación anterior a Adán y Eva te haya generado inquietud, dudas, incluso resistencia. Es natural. Nos aferramos a lo conocido, a las historias que nos han contado desde la infancia. Pero la fe no es un conjunto de respuestas inamovibles, sino una búsqueda constante, una apertura a la revelación divina que se manifiesta de maneras misteriosas e inesperadas. La posibilidad de una creación anterior no contradice la fe,
sino que la enriquece, la expande, nos invita a explorar las profundidades insondables del plan divino. Al contemplar la posibilidad de otra creación, nos damos cuenta de que la historia de la humanidad no es un evento aislado, sino un capítulo en la gran historia del universo, una historia de amor y redención que abarca todas las dimensiones de la creación. Si Dios creó otros seres a su imagen y semejanza antes de Adán y Eva, entonces la imagen divina no se limita a la forma humana, sino que se manifiesta en una diversidad de formas, en una multiplicidad de expresiones de la vida. Y la redención, la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, se extiende a toda la creación, a todos los seres que han sido tocados por la gracia divina. Este viaje nos ha llevado a cuestionar nuestras propias creencias, a explorar nuevas perspectivas, a adentrarnos en el misterio de la creación con un corazón humilde y una mente abierta. Y en este proceso hemos descubierto algo fundamental. La verdad no se encuentra en las respuestas fáciles, sino en la búsqueda constante, en la escucha atenta a la voz de Dios que resuena en lo más profundo de nuestro ser. La verdad se revela a quienes la buscan con sinceridad, a quienes se atreven a cuestionar, a explorar, a ir más allá de lo conocido. Ahora, te invito a llevar esta reflexión a tu vida diaria. Medita sobre lo que hemos compartido hoy. Lee las Escrituras con un corazón abierto y una mente dispuesta a aprender. Comparte tus pensamientos, tus dudas, tus descubrimientos con otros hermanos y hermanas en la fe. Juntos podemos continuar este viaje de descubrimiento, este camino hacia una comprensión más profunda del amor y la sabiduría de Dios. Si esta reflexión ha resonado en tu corazón, si has sentido la presencia de Dios en estas palabras, te invito a dejar un comentario diciendo Amén. Comparte este video con tus seres queridos, con aquellos que buscan la verdad y anhelan una conexión más profunda con lo divino. Que la paz de Dios te acompañe en tu camino.